capítulo 2, versículo 20 y 21. Usted me sigue con la mirada y yo lo voy a leer en voz alta. Y que Dios le dé a usted la bendición de comprender la palabra de Dios en esta noche, como también me dé a mí la bendición. Ya Dios ha tratado conmigo un poco en esto, lo que traigo para usted a compartir en esta noche, y sé que sigue tratando con mi vida igualmente. Así que puedo comprender cuando alguien está pasando esa batalla, porque yo misma cada día voy avanzando en ello con la ayuda del Señor. Amén. Vamos a leer segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 20 y 21. Cuando usted lo tenga, responda con un amén. Y yo sé que a mi hermano Julio le gusta que haya tema para las predicaciones, y el tema del día de hoy será vaso de honra, o instrumento de honra, o instrumento de deshonra. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Vamos a leer, vamos a orar antes de comenzar la lectura de la palabra, y deseo que usted ponga atención en lo que Dios trae para nosotros en esta noche. Padre, a ti te damos las gracias porque en tu misericordia hoy nos das este privilegio, Señor, de estar presentes para buscar tu rostro, Señor. Sabemos que de ti dependemos. El pan del cielo proviene de lo alto, mi Padre. Ese pan que viene y alimenta y nos da crecimiento cada día proviene de ti solamente, Señor amado. Deseamos que cada día tú nos ayudes, Señor amado, como lo dice tu palabra, a ser hijos, Señor, no fluctuantes, Señor, sino hijos maduros que vamos creciendo, Padre. Ciertamente al comenzar de nuestro camino nos das la leche espiritual, Señor, para que vayamos creciendo como estamos pequeños en el evangelio. Pero tú esperas, Padre, que conforme vayamos creciendo, Señor, en la fe, cada día vayamos tomando fuerza, Señor, hasta comer, Señor, esa vianda para ser maduros y firmes en tu camino, para poder avanzar en tu gracia. Ayúdanos en esta noche, bendice a cada hermano presente, Señor, y seas tú glorificándote, Señor, en sus vidas. Gracias, Padre, por esta palabra, y leámosla, Señor, para honra y gloria de tu nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude. Leamos, los hermanos, lo voy a leer en voz alta y usted me sigue y después toma su asiento. Amén. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 20 y 21 dice así: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Aleluya. Puede tomar su asiento. Ya hemos orado, pedido al Señor que nos ayude a entender su palabra en esta noche. Mire cómo lo dice: pero en una casa grande no solamente, dice, hay utensilios de oro, de plata, sino también de madera y de barro. A veces nosotros cuando miramos, hasta uno mismo como mujer puedo decirlo, este está más bonito, esto lo va a usar para esto. Estos que no son muy bonitos los vamos a usar para el diario uso, pero cuando venga una visita vamos a sacar los más bonitos. Entonces mire lo que dice la palabra de Dios. Dice que en una casa grande no hay solamente utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para uso honroso y otros para usos viles. Cuando leí yo esta parte en la palabra, me venía a la mente, cuando estaba buscando el estudio, decía, me venía esto, y es cierto, la palabra de Dios habla que pueden ser nuestras vidas para uso de honra, y que así sea. El estudio que traigo el día de hoy, como lo decía, que seamos nosotros instrumentos para honra y no para deshonra, como lo leímos en ese texto. Le voy a dar unos ejemplos de personas que tuvieron lucha para ser vasos útiles de honra, y de ahí vamos a ver los últimos ejemplos de personas que fueron vasos útiles de honra y no tuvieron esa lucha como lo tuvieron en los que voy a presentarle el día de hoy. Vamos a ir a Esther. Yo sé que usted ha leído Esther varias veces, pero vamos a ir al libro de Esther, el capítulo 1. El libro de Esther, capítulo 1.
Vamos a leer, hermanos, en el libro de Esther. Gloria a Dios, capítulo 1. Y vamos a leer en el versículo 16. Voy a adelantarle un poquito para que usted entienda qué es lo que vamos a leer. Aquí estaba pasando una lucha el pueblo de Israel, porque se había levantado Naamán, que quería destruir al pueblo de Israel, por el hecho de que usted, no sé si usted lo ha leído, cuando Mardoqueo no se quiso levantar, no se quiso inclinar cuando él pasaba. Y ciertamente el pueblo de Israel sabía, aquel pueblo que en su corazón tenía en su disposición de honrar a Dios, sabía que no se podía inclinar a nadie más que solo a Dios. Por eso que cuando Mardoqueo veía que Naamán pasaba, él no se inclinaba. Él se quedaba firme, fuerte, parado, y eso es lo que le disgustaba constantemente a Naamán. Y usted sabe cómo enseña la palabra de Dios, que él buscó la forma de cómo causar que el rey Asuero hiciera una firma, un sello que se dio para que vinieran a destruir al pueblo de Israel, para que lo mataran, sin saber cuál era el propósito por cual Naamán lo engañó para hacer algo así. Pero ya Esther ya era, ¿cómo se llama? Era ya esposa ya del rey Asuero. ¿Y qué es lo que pasó? Mire lo que dice aquí la palabra de Dios, que él, cuando él vino a decirle a Esther de que Mardoqueo vino a decirle a Esther de que el pueblo de Israel estaba a punto de morir, porque ella no tenía el conocimiento de lo que estaba pasando. Ella no tenía el conocimiento en lo absoluto. A veces así pasa, que las personas más interesadas a veces se llegan a enterar de las cosas hasta de último. Y es lo que le estaba pasando. Ella estaba adentro con las damas que estaban encargadas de ellas y los eunucos. ¿Y qué pasó? Que cuando llega la noticia, porque Mardoqueo le fue, ahí estuvo, oían que gritaba Mardoqueo fuera de la puerta estaba Mardoqueo. Y fue cuando se enteró ella de que él estaba ya angustiado, y ella envió, dice la palabra de Dios, que ella envió a que llegara alguien a hablar con él. Y dice la palabra de Dios, me adelanté, era en el 4, hermanos, cuando dice esto. Vamos al Esther capítulo 4, versículo 4 al 14, ahí lo dice. Y dice que vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y le dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo, porque lo que le decía, él estaba fuera, estaba angustiado, porque ella no tenía el conocimiento de lo que estaba pasando, que el pueblo de Israel iba a venir a ser exterminado, y ella no tenía ese conocimiento. Y mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Entonces Esther llamó a Hatac, a uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Hatac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido, y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría por los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey y suplicara y interceder delante de él por su pueblo. Mire cómo estamos leyendo, como dice que ella no sabía. Ahí nos estamos dando cuenta que al leer, ella no sabía que estaba ese decreto contra su pueblo. Ella estaba ahí adentro del templo y no sabía de lo que estaba aconteciendo a su alrededor. Pero mire cómo Dios quería usarla como vaso de honra. Pero miren lo que pasó aquí. Dice, vino Hatac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Hatac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él,
ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. ¿Qué es lo que no dejó que ella pudiera hacer ese vaso de honra que quería usar Dios en ese momento? El temor. El temor a veces nos causa a nosotros que nosotros paremos de hacer algo que Dios tiene para nuestras vidas. Yo me acuerdo que a veces se llenan nuestras vidas de angustia. Me acuerdo que cuando comencé en el evangelio, a mí me dijeron una cosa. Yo, mi esposo no era convertido en ese entonces. Y yo tenía como un mes, como ya lo había compartido antes aquí, de convertida, y yo hacía los trataditos grandes que ya he compartido con ustedes. Y yo decía, voy a ir a las calles, porque Dios tocaba mi corazón de ir a hacerlo. Y en ese momento mi esposo no estaba convertido al evangelio y me decía, pero ¿qué les vas a hablar? No sabes. ¿Cómo vas a salir si no sabes? Eso podría haber en un momento amedrentar mi corazón, de decir, es cierto, yo no conozco nada de la Santa Biblia, yo no sé nada de lo que dice la palabra de Dios. Tenía razón en lo que me estaba diciendo, tenía mucha razón, pero no me desanimó ni me causó temor lo que él me dijo, sino más bien dije yo, bueno, tal vez no sabré qué decir, pero sí puedo compartir lo que está escrito aquí. Tal vez no tendré palabras para decirle algo por si alguien me pregunta, pues fácilmente le digo yo a él, les contesto que no sé, pero lo que yo quiero compartir es lo que está escrito. Eso sí lo puedo compartir, aunque yo físicamente no hable con la persona, más que le diga Cristo te ama o Dios te bendiga, porque eso sí lo había escuchado, de decir Dios le bendiga. Entonces dije yo, pues no importa, le dije yo salgo, podré tener solamente un mes de conocer al Señor, pero yo salía y iba con los tratados, y tal vez, sí, le comento que al principio cuando lo empecé a dar los trataditos, las personas cuando enojadamente me decían que no, yo lloraba mucho, lloraba bastante, porque decía, Dios santo, ¿cómo es posible que estas vidas, teniendo necesidad de ti, digan que no quieren? Y a veces me acuerdo cuando en mi trabajo, esos mismos tratados, Dios tocó mi corazón de ir a mi trabajo, y le fui ante las oficinas de los meros jefes, los más grandes. Me metí a las oficinas, dije yo, mire cómo es Dios tan grande. Por eso que nosotros nos perdemos de bendiciones por tener miedo, por tener temor. Y eso es lo que le ruego a Dios, que cada día me dé la victoria, no tener miedo y no tener temor, porque el único que quiere ver cómo destruye y cómo estorba su caminar delante de Dios es el enemigo. Para él, mire, ¿qué pasó con Eva? Le dio mentiras a Eva y le destruyó toda la bendición que tenían para ellos. Igual puede pasar con nosotros. El enemigo nos amedrenta. Yo me acuerdo, tuve un sueño una vez donde yo miraba que yo iba bien fuertemente agarrada del Señor, fuertemente, y los oídos bien tapados, pero de repente yo vi como, no sé cómo fue que pasó, que volteé mi cabeza un poquito y empecé a escuchar ruidos bien raros, unas voces tan horribles en el sueño, unas voces tan horribles, pero cuando empecé a escuchar esas voces tan horribles, poco a poco mis brazos, que estaban bien agarrados, empezaron a soltarse. No entendía en el comienzo qué significaba eso, pero el diablo, que Jesús lo reprenda, viene a estorbar nuestra comunión con Dios por medio del miedo, como lo estaba pasando aquí con Esther. Esther, ¿qué le dijo Mardoqueo? Si ella tuviera ese valor en su corazón, desde un principio hubiera dicho, amén, vamos a orar, ¿verdad? Como lo que le dijo a Mardoqueo. Al después ella ya oficialmente, las palabras que Mardoqueo le dijo tocaron fuertemente su corazón. Ahí vamos a leer ahorita lo que le dijo Mardoqueo, porque al principio ella le buscó una excusa para decirle, mira que si yo entro yo me voy a morir, mira que si yo paso a donde está el rey, si no lo llaman, está aquí la ley dice que si uno pasa uno puede morir si el rey no lo llama a uno.
Pero mire lo que le dice Mardoqueo, sigamos leyendo. Mire lo que dice en el 12. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther. Mire esa palabra, qué tremendo. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Mire qué le dijo. Ese fue un golpe fuerte al corazón de Esther. Le dijo: no pienses que porque estás ahí no vas a perecer tú también, pero tenlo seguro que si no quieres tú ser ese vaso de honra para el servicio de Dios, para su pueblo en este momento de lucha, de angustia, no te preocupes, que Dios enviará el rescate, que Dios enviará la ayuda tarde o temprano. Es que Dios, a veces nos ponemos a pensar, nosotros somos muy importantes, no, hermano. Es la misericordia de Dios que nos permite poder ser útiles para la gloria del Señor. Es Dios el que permite que usted y yo hayamos sido escogidos para su gloria. No es que seamos indispensables. A ver, haga cuenta en su vida. ¿Qué cosas lindas usted tenía para el Señor antes de venir a los pies de Cristo? Yo me observo en mi pasado y créame que son cosas vergonzosas, de las cuales nada bueno tenía yo para el Señor, más que lo único que a su misericordia que me ha traído en sus caminos. Y esas son las cosas que tenemos que tener presentes. Mire, Esther tuvo que hablarle fuertemente a Mardoqueo. Mire lo que le dijo: no pienses que tú tampoco no vas a perecer porque estás allá adentro. No, dijo que aún hasta la casa de su padre podía desvanecer, porque ella era la última de la casa de su padre básicamente, y ahí se iba a acabar. Y dijo: y Dios puede traer el respiro de otro lado. El temor le iba a ella a estorbar la bendición de ser ese vaso útil. Y mire lo que le dijo lo último. Dice, mire lo que le dijo aquí. Dice, y dijo: y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Quién sabe si Dios era el que la había puesto en ese lugar por un propósito. Era Dios que la había puesto en ese lugar por un propósito. Es que Dios no nos pone en un lugar por cualquier cosa. En el trabajo donde uno está, ahí usted está por un propósito. En la escuela donde usted está, ahí está por un propósito. No estamos por gusto, hermanos, no estamos por gusto. Si la palabra de Dios nos dice que el momento que vino Cristo a nuestras vidas, vino esa luz, y somos la luz en donde quiera que estemos. Yo tengo muy en mente esto, y cada mañana que llego a mi trabajo yo lo sé, que no estoy en esa posición que tengo de trabajo por mi inteligencia, no, porque yo me considero muy corta para el trabajo que yo tengo, pero ha sido la misericordia de Dios que me tiene ahí, y es por un propósito. Mire que Dios me ha abierto oportunidades de hablar con niños, he podido orar con niños, y créame, yo sé que no tengo permitido hacer eso, pero lo hago no cuidadosamente. En la oficina he dado tratados también a las oficinistas, a la directora de mi escuela le he hablado cuando él me dijo: mire, hay un problema, está en esta necesidad. Yo le agradezco a Dios, se lo dije, de que Él haya puesto en tu corazón de que mi vida sea una ayuda para este niño. Yo se lo digo, y yo le digo: Dios les bendiga, Dios les bendiga, qué alegre. Yo le pido a Cristo todas las mañanas el yo ser la bendición para los que están en este lugar. Le dije yo: es que para eso estamos, hermanos, no estamos por gusto en un lugar. Ciertamente hasta nos puede llevar Dios, como pasó con Esther, a lugares más altos donde usted nunca se imagina de que usted vaya a estar ahí, pero va a ser con un propósito. Tal vez usted no está, ¿cómo podría decirle? Usted no está
preparado para esa posición. Tal vez le falte mucho. A mí me falta mucho para la posición que tengo. Pero mire, cada día Dios me ayuda para poder estar ahí. Y reconozco que Dios me abrió esa puerta porque Él mismo me lo dejó saber. Y por eso cada día trato de recordarme: Señor, tú me abriste esta puerta. Con Esther tuvo que hablarle fuertemente Mardoqueo para que ella reflexionara y saliera de ese temor. Pero hizo algo muy bueno. Ella le dijo: está bien. Cuando después que recibió ese golpe tan fuerte de las palabras de Mardoqueo, ella dijo: está bien, dile que vamos a ayunar 3 días, que le diga a todo el pueblo, que invoque a todo el pueblo a ayuno. Y lo hicieron, todo el pueblo lo hizo, ella, sus damas que estaban con ellas. Pero tuvo que pasar eso de que Mardoqueo le dijo, de atemorizarla de otra forma: tal vez tú vas a perecer, así que levántate, sacúdete de ese temor, porque si no tú también vas a perecer. Mire, esa bendición pudo ser ella, porque usted conoce, usted ha leído el libro de Esther, cómo ella, Dios la utilizó para salvar al pueblo y permitió que Mardoqueo viniera a tomar la posición de Naamán. Y fueron vistas muchas cosas poderosas y hermosas que Dios hizo con el pueblo de Israel. Y hasta la fecha celebran todavía esos días que tuvieron la victoria, que fue el 14, 13 y 14 del mes no me acuerdo ahorita del mes, pero ellos tienen esa celebración porque se acuerdan de esa victoria que tuvieron. ¿Me entiende? Ahora vamos a ver de otra persona. Ahí mismo donde estamos, en Esther. Vamos al capítulo 1, donde le había dicho anteriormente, versículo 16. Claro, tal vez no podrá ser un buen ejemplo, pero vamos a tomar, porque toda la Santa Biblia tiene ejemplos para nuestras vidas. Amén. Y dice en el versículo 16 del capítulo 1, dice: ¿qué pasó en esta parte? Le voy a contar. Estaban teniendo banquetes el rey Asuero, cuando todavía tenía él a la reina, que no era la reina Esther, que era la reina Vasti. Y el rey le pidió a la reina Vasti que llegara. Ellos ya habían tenido varios días de celebración, parece que eran 180 días que estaban celebrando. Imagínense qué gran fiesta que tenía el rey Asuero, de 180 días de pura celebración. Y después de eso decidió hacer otros 7 días de celebración más. Imagínense qué fiesta tan larga. Sí. Si con una fiesta uno termina bien cansado de tanto que tiene que hacer, imagínense 180 días de fiesta. Y después de 180 de fiesta, todavía invoca 7 días más para toda la gente de la región. Y la decisión que él tomó es de traer a la reina Vasti para llamarla, para el llamado que ella llegara, porque él estaba admirado de la hermosura de su esposa. Pero mire lo que le pasó, mire lo que le pasó. Vamos a leerlo. Y dice: y dijo Memucán delante del rey de los príncipes, y la reina Vasti dice que ella fue llamada y ella no quiso llegar. Pero mire lo que hizo, qué es lo que pasó. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó a traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino. Y entonces dirán a estos, las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina y de todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Que al ella no venir, todos iban a empezar a desobedecer a sus maridos por ver cómo la reina Vasti no quiso llegar cuando él la llamó. Y mire lo que decidió hacer el rey. Y se hizo un decreto donde el rey dijo que sacaran a la reina Vasti. Perdió su lugar. ¿Y qué pasó? Trajeron a otra reina, y por eso está Esther.
Imagínense aquí, ciertamente tal vez él quería presentar a su esposa, ¿verdad? Porque era muy hermosa. Pero qué bendición se perdió, fue quitada por completo del reino. Imagínense, tal vez fue el orgullo que le estorbó a ella, que no quiso llegar, o no sabemos qué fue lo que estorbó el corazón de la reina Vasti y por eso ya no quiso llegar. Pero él, ¿qué decidieron? De que no, porque eso iba a causar que todos los demás, las mujeres, fueran desobedientes también, y por eso la quitaron y dieron otra reina. Pues ella paró de tener su bendición de seguir siendo la reina por algo que le estorbó su corazón, que fue tal vez el orgullo. Dijo, no, yo no voy a salir, yo no voy a ir. Con la reina Esther fue el miedo que le dijo, no, yo no puedo. Vamos, ¿qué pasó con Eva? El engaño le causó que perdiera su bendición también de continuar ser lo que Dios quería que fuera para la gloria del Señor. Ahora vamos a Jonás capítulo 1. Vámonos a Jonás. Vamos a leer de otro personaje de la Santa Biblia, de qué fue lo que le estorbó a él para no ser ese vaso de honra que Dios quería que fuera al comienzo. Estamos viendo de ejemplos de personas que tuvieron luchas y batallas para poder servir a Dios. Para la reina Vasti, ¿qué fue? Tal vez el orgullo. Para la reina Esther, ¿qué fue? El miedo. Y ahora para Eva fue el engaño. Ahora vamos a ver con Jonás. Dice aquí en Jonás, en el capítulo 1 y versículo 1 en adelante. Aquí nosotros vemos cuando Dios llama a Jonás y dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amital, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Mire lo que le estaba mandando Dios a hacer él, ese vaso útil para la gloria de Dios. Él tenía que ser ese vaso de ir a predicar y pregonar que tenían que arrepentirse. Iba a ser un vaso útil para la gloria de Dios. Porque imagínese que Dios directamente le dé a usted una palabra para que usted le vaya a hablar a una vida. ¿Se acuerda el testimonio que yo di una vez? Que Dios puso en mi ser en haber llegado a la casa de una señora, el testimonio que di, que fui a tocar su puerta y ella le había dicho a Dios que quería que llegara alguien a decirle que Dios le amaba. Imagínese, si yo no hubiera obedecido a ese llamado, yo me hubiera pedido de mi bendición, porque eso ahora queda atesorado en mi corazón, como hacía María, que todas esas palabras lindas que recibía de Jesucristo las atesoraba en su corazón. Y eso es algo que ya está atesorado en mi corazón. Entonces, eso tenía Jonás, un enviado de parte de Dios a que fuera a pregonar. Pero mire lo que le estorbó. Mire lo que le estorbó y mire lo que dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía de Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Según él iba a estar huyendo, él lo que no quería, él no quiso, dijo: no, yo no lo voy a hacer. Imagínese que uno le diga a Dios: yo no lo quiero hacer. Qué tremendo. Eso es tremendo. Una vez a mí me pasó, yo se lo voy a compartir. Dios a mí me mandó una vez a predicar. Yo salía a las calles, tenía poco tiempo de haber llegado al evangelio, y yo salía a las calles a predicar, a dar los tratados como le compartí a usted. Pero Dios quería algo más para mí todavía. Y ahí es donde yo le digo a usted, le doy un consejo. Mire que eso me ha dolido el alma por años, y se lo voy a compartir. Así como alguien que ha vivido en los caminos del Señor y cae de la gracia de Dios, y los años que perdió le dolieron, y hasta la fecha carga el dolor de recordarse. Claro, Dios nos perdona, nos restaura, pero ya no es lo mismo como cuando uno comienza. Yo se lo digo porque a mí me pasó. Me acuerdo cuando el Señor me mandó a un lugar, ahí en ese lugar, hermano, había
Ahí yo ya había ido antes a dar trataditos, yo ya había entregado tratados en ese lugar se movía algo tan terrible. Ahí en ese lugar hacían magia negra. Créame que era un olor horrible. Cada vez que yo pasaba por ese lugar, un incienso que me daba una náusea, porque yo conozco de las cosas de esas que hace la gente, la brujería, no porque yo quiera compartir eso feo, sino se lo digo como testimonio porque mi madre no tiene a Cristo. Y de niño nos llevaba a esos lugares, nos metía literalmente a esos lugares donde hacían brujería. Son lugares horribles, hermanos, horribles. Créame, lo que es lo más desagradable, que Jesús reprenda al enemigo. Y me acuerdo que Dios me mandó a ese lugar a predicar. Yo ya había llegado antes. Ya tenía yo casi un mes de estar llegando a dar tratados. Se burlaban de todo, me hacían en ese lugar. Claro, se movía un ambiente desagradable. Y le dije yo a Dios: Señor, si tú quieres que yo vaya a predicar, mire cómo es uno de ignorante a veces. Si tú quieres que yo vaya a predicar, dime la palabra que tú quieres que yo comparta con las vidas. Tenga cuidado con lo que usted le habla a Dios. Dios es verdadero. Y Dios me dio la palabra que Él tenía para que yo compartiera esas almas. Ay, dije yo, qué angustia, tengo que ir porque Dios me lo dio. Y mire que es algo real, Dios me lo dio. Y dije yo, bueno, Señor, voy a intentar. Señor, decía yo, me llegaba yo ahí y sentía miedo. Y dije yo, Señor, si tú quieres que yo vaya a predicar en este lugar, Señor, por favor, te pido tal seña. Yo quiero ver, Señor, que en ese momento que yo esté predicando en ese lugar, tú traigas policías, que nunca había visto policías quedarse en ese lugar, porque eso es, ¿me entiende? Gente pasa. Eso si yo le puedo decir, Señor, que pase la gente, pues era un lugar donde pasaba mucha gente. Y yo había visto policías que solo pasaban en bicicleta nada más y nunca se paraban, nunca. Ya tenía más de un mes de estar, un mes más o menos llegando a ese lugar a dar tratados, Cuando yo le dije, Señor, te doy esta señal. Si tú quieres que yo vaya a predicar a ese lugar, Señor, por favor, que se queden dos, no me acuerdo si le dije 2 o 3 policías. Miren que hasta le dije cuántos yo quería. Qué tremendo es uno. Que Dios nos ayude. Le dije que vengan estos 2 o 3 policías a ese lugar y que se queden literalmente en el lugar donde yo tengo que predicar. Ay, Padre. Llegué yo ese día, hermano, no le miento. Dios sabe, aquí estoy delante de Dios que no le miento. Llegué con mi Biblia, yo ya sabía qué palabra tenía que dar. ¿Sabe qué era lo que Dios quería que yo dijera? Que se arrepintieran. Arrepiéntete porque llega pronto la venida del Señor. Palabra sencilla pero real y verdadera. Dios sabía que al yo decir esa palabra, algo iba a hacer en esos corazones. Ahí la tengo, todavía la tengo escrito. Mire que eso, al recordarme eso, me duele mi corazón. Y me acuerdo que cuando llegué, y mire, yo me fui a parar, Señor, decía yo, dame la victoria, Señor, dame la victoria, que yo quiero servirte. Créame que en mi corazón, desde que llegué a los pies de Cristo, anhelé con todas mis fuerzas honrar a Dios. De verdad, Dios conoce mi corazón. Y me fui a parar, Señor, dame la victoria. Cuando usted nunca ha predicado enfrente de una multitud, y eso no eran unas 3 personas, era un grupo grande que pasaba por ahí. Y tenía que enfrentarme ante toda esa gente para predicar. No iba a ser fácil, nunca en mi vida había predicado en la calle. Ya había dado tratados, Dios me había dado la victoria de obedecerle. Pero Dios quería algo mayor para mi vida. Y llegaron los policías, hermanos. Se pusieron los policías cabal alrededor de una redondel donde yo había escogido, donde yo ya Dios sabía que ahí me iba a ir a parar. Y llegaron y esos policías no se iban. Y dije, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Decía yo. Dios Padre, tengo que cumplirte porque yo le había dicho, dame esa señal. Ay, Dios, lo que viene aproximadamente es algo más triste.
Dios me dio 3 oportunidades para ir a servirle. Le pedí señales al Señor. Le pedí señales a Dios y Dios cumplió lo que yo le estaba pidiendo. Y me acuerdo que ese día que yo iba entrando, ese fue el último día, no logré, me angustió el corazón. Me puse muy triste, me fui de regreso a casa con el corazón destrozado, llorando todo el camino. La gente, no me importó quién me mirara, yo iba llorando, porque a quien yo le había fallado era mi padre, no era cualquier persona. Y llegué a mi casa con el corazón deshecho y le decía: Padre, yo quiero hacer tu voluntad, pero no entiendo por qué no puedo avanzar. Ya le había pedido señales al Señor y qué angustia había en mi corazón cuando le dije: Señor, dame una oportunidad más. Mire, qué tremendo es esto. Pidiéndole a Dios una oportunidad más. No me acuerdo qué última señal le pedí a Dios. Todavía que me confirmara si era su voluntad que yo fuera a predicar ese lugar. Cuando de repente iba yo llegando y unas personas que yo ni conozco empezaron a cantar un canto tan especial que se me quedó en la mente. Dice: este es el día que dejó el Señor, este es el día que dio para su salvación. Cuando entré a ese lugar, hermanos, eso cayó más angustia a mi alma. Y llegué al lugar donde yo tenía que predicar y no lo logré. Dios me dejó saber que cuando yo volteé y le oía las mentiras del enemigo, entró ese temor. Y eso no permitió que aún cosas mayores hubiera podido ver de parte de Dios. Cuando salí de ese lugar, lo único que sentí, un gran peso del cielo que cayó sobre mi vida. Y desde ese entonces fue una angustia tan grande. Por eso le digo, no pierda usted ser ese vaso útil para el Señor. No deje como le pasó a la reina Vasti, que por el orgullo no llegó a recibir lo que ella pudiera continuar a ver siendo reina. No sabemos qué más hubiera pasado con su vida. No permitamos que el miedo le entre a su corazón como le pasó a la reina Esther, porque Dios puede utilizar a cualquier otra persona. Nosotros no somos los únicos que Dios puede utilizar. Imagínese que usted mire a otra persona y que Dios le deje saber: ese privilegio lo pudieras haber tenido tú. ¡Oh, qué angustia! Yo le digo: Señor, por favor, tenme paciencia, porque yo no quiero permitir que mi carne sea el estorbo de lo que Él tenga para mí. Ya mucho estorbo ha sido. Imagínese que Dios le diga: mira esa vida, y usted lo mira. Hoy que fui, para la gloria del Señor lo cuento, que fui a dar mis tratados, porque lo hago en mi propio tiempo. Yo compartiendo los trataditos, hablando, le hablo de la gracia del Señor y hablándole a las personas, cuando un hombre se acercó a mí y le di, él me dice: la fe es la que te salva. ¿Cuál fe? Le digo yo. Porque fe puede haber en muchas cosas, le dije yo, pero la fe en Cristo sí le salva, le dije yo. Solo se sonrió y siguió de largo. Después regresó, se vino a parar enfrente de mí. ¿Cuál es su nombre? Me dijo así. Le dije: ¿esta es la iglesia donde usted va? Sí, le dije yo, esta es la iglesia donde yo voy. Y empezó a llorar. Lo que usted está haciendo es algo muy bonito, me dijo así. Yo serví a Dios, me dijo, pero ahora me alejé de Dios por las circunstancias. No quiero alargar porque quiero terminar la enseñanza. Cuando Él me dijo: siga adelante, porque lo que usted está haciendo es muy bonito. Tal vez Él le servía a Dios de esa forma, no lo sé. Pero imagínese, como le digo, que usted mire a alguien y que esa vida le diga a Dios, porque Dios nos puede hablar: eso es lo que tú estuvieras haciendo. Pero como no quisiste, por causa de orgullo, por causa de miedo, por causa de esto, no tienes tu privilegio. ¿Qué cosas más grandes no podremos ver? Nosotros nos ponemos el límite. Nosotros nos ponemos el límite. Como lo que pasó con Jonás. ¿Qué pasó con Jonás? El enojo. Dijo: no, ¿cómo voy a ir a predicarles a estos que se arrepienten si estos han sido malos con el pueblo de Israel?
Es como que usted diga, ay no, yo no le quiero predicar porque ellos son drogadictos, son lo que sea. No, que Dios nos guarde. Que nosotros vayamos cada día con el amor de Dios y que nos dé esa victoria para seguir adelante. Vamos a continuar con estos pocos que continúan. Ahora vamos a oír de las personas que sí tuvieron la bendición de ser esos vasos útiles para el Señor y que lograron su bendición. Los que sí lograron su bendición como Dios quería. Mire lo que pasó con Jeremías. Jeremías al principio, ¿qué decía? Él no quería el llamado porque tenía temor, pero después llegó la bendición y vino a ser un profeta del Señor que le sirvió grandemente a Dios. Mire Juan el Bautista. Juan el Bautista vino un llamado muy poderoso a su vida. ¿Y qué fue? Él sirvió a Dios y usted vio el ministerio de Juan el Bautista. Mire el llamado de Moisés. Moisés, ¿qué pasó? Decía, no puedo hablar, pero Dios se encargó de usarle y de ser para gloria de su nombre, porque vino a ser un profeta y un siervo de Dios muy hermoso para la gloria del Señor. Mire qué pasó con Pablo. ¿Qué dijo Pablo? Mire, Pablo vino a ser, fue hasta aún cuando él se paró enfrente de Pedro. ¿Qué le dijo? Que no estuviera siendo hipócrita. Imagínense qué autoridad más fuerte y qué llenura del poder de Dios. Estas son personas que ya atendieron al llamado de Dios y se dispusieron a hacerlo, ¿me entiende? Vamos a leer en San Mateo capítulo 21. Ya vamos terminando, hermanos. San Mateo capítulo 21. No crea que al compartirle esto no habla a mi vida, habla mucho a mi vida porque está constante en mi corazón, hermanos. Constante. Hay veces que yo no quiero salir a dar los tratados porque uno está cansado, lo que sea. Y yo digo, no, Padre, yo estoy para ser obediente para ti. Ya mucho le he dado lugar a la desobediencia. Y digo, no, Padre, tengo que ser obediente a ti. Por eso les animo, hermanos, cuando el hermano nos dé el privilegio de cantar, de predicar, no deje que el temor le agobie. No deje, rechace eso. En el nombre del Señor, rechácelo. Porque nosotros no sabemos para qué nos puede usar el Señor. Cuando una vez Él me dijo, no hay que dejar los privilegios porque los privilegios son de Dios para nuestras vidas. Es cierto, dije yo. Me trajo a la memoria de lo que pasó, lo que yo compartí con ustedes en este momento. No tengo que dejar las bendiciones que Dios tiene para mi vida. Vamos a San Mateo, capítulo 21, del versículo 28 al 33. Mire lo que dice. Dice así: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hijos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Lo que quiero que usted se enfoque es cuando le dice al primer hijo: ve. Él dijo: no voy. Pero su corazón después reflexionó y dijo: voy. Y lo hizo. Pero el otro dijo: está bien, yo voy. Pero después, ¿qué hizo? No lo hizo. ¿Por qué él menciona a las rameras? Porque son los que, cuando usted es sencillo de corazón, que tal vez esté su vida desagradable como pasó con ellos, pero si de corazón viene a los pies del Señor, el Señor le salva. Igual si nosotros de corazón decimos: amén, Señor, nos está costando, amén, Señor. Por eso cuando miraba, le decía yo a usted, cuando miro a mi hermanita Génesis con esas sus caritas, digo: gracias, Señor, porque está tratando con ella. No le está haciendo fácil el aprender la obediencia. No le está haciendo fácil el crecer
en las cosas buenas, porque cuesta, pero tarde o temprano va a recibir algo bueno. Tal vez no, ella no lo puede ver porque es una niña. Igual nosotros no podemos ver, porque Dios sí puede ver lo bueno que hay más hacia adelante para nosotros. Igual nosotros podemos ver, nuestros hijos no podrán ver las cosas buenas, porque uno le dice, no hijo, eso no. ¿Y qué sienten? Se ponen molestos o no lo quieren hacer. Pero uno sí sabe, porque ya ha tenido más tiempo en esta vida, de que eso le va a ser de bendición. Igual Dios para nosotros, Él sí sabe que va a ser de bendición para nosotros. Por eso hagamos como este hijo, no decir no, sino que hagámoslo, porque es para nuestra bendición. Vamos a leer en Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 al 11. Deuteronomio 7, de versículos 7 al 11. Mire lo que le dice Dios a su pueblo. Por eso le decía yo a usted, tenga cuidado de no decirle a Dios no, porque nosotros no somos nadie. Mire lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio 7, versículo 7. Léalo conmigo, por favor. También los niños, para que miren lo que dice la palabra del Señor. Dice, vamos a leer desde el 6, perdón. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Mire lo que le dice. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y así quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón y del rey de Egipto. ¿Qué le dijo? No es porque ellos sean importantes, porque era un pueblo insignificante. ¿Qué somos nosotros, hermanos? Si no tenemos al Señor, no somos nada. Es la misericordia de Dios que le da valor a nuestras vidas. Es la sangre de Jesucristo que derramó por nuestras almas, que da valor a nuestras vidas. Por eso, pídale al Señor, si usted tiene batallas y luchas, para poder servirle. Dígale al Señor, Padre, dame la victoria. La palabra nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo lo sé que es duro a veces pelear contra nuestra propia carne. Yo sé que a veces es duro pelear contra nuestra alma, contra lo que a veces viene el temor, viene la angustia, viene el orgullo, viene algo a estorbar nuestras vidas. No deje que le robe su bendición el enemigo, no deje que le robe su bendición su propia carne, sino dígale al Señor, yo quiero ser vaso útil. La palabra de Dios nos dice que hay vasos, que hay utensilios útiles y que también hay otros que no son para bendición, sino para algo desagradable. En nuestros hogares tenemos utensilios que son para gloria, para honra, dirá, porque es para cuando venga alguien especial y aquellos que menospreciamos. Pero mire qué bueno es Dios, que Él no nos menospreció en ningún momento, sino en su misericordia nos llamó a ser vasos útiles para su gloria. Porque del momento que Él nos llamó a estar en sus manos poderosas, Él puso a un lado lo inicuo y lo desagradable de nuestras vidas para hacer honra y gloria de su nombre. Permita que Dios nos use cada día. Pídale a Dios, Señor, ayúdame. Porque qué hermoso poder cosas grandes, Señor, de parte tuya. Qué cosas hermosas podremos ver, pero nosotros ponemos a veces los estorbos y no dejamos que la gloria de Dios descienda cada día en nuestras vidas. Por eso a veces nos sentimos vacíos, nos sentimos alejados
alejados de Dios o tristes. Pero no es porque Dios quiera eso para nuestras vidas, sino Dios quiere utilizar nuestras almas para su gloria, usarnos como vasos para su honra. Él cada día se encargará de usarnos, hermanos. Así como un bebé está confiado en los brazos de su madre, de su padre, él no siente temor. Él va confiado de la mano de su madre y de su padre hacia donde lo dirige, hacia donde lo lleve. Oh Padre, en esta noche te damos las gracias por tu palabra, Señor. Danos la bendición de no tener temor, de ir de tu mano poderosa. Danos la bendición, Padre, de ir confiados de tu mano, Señor. Porque tu palabra nos dice que, Señor, tú nos mostrarás cosas aún mayores de lo que nosotros nos podamos imaginar. Cuando desde la palabra en Jeremías, clama a mí, yo te responderé, dice después, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué experiencias con el Señor nos estamos perdiendo por temor, por angustia, por orgullo?